simplemente su nombre, su organización, dónde está, de dónde es, bueno, de Bolivia, y cuál es la realidad del pueblo originario de Bolivia, nada más. ¿Cómo? La realidad del pueblo, para su entender, cuál es la situación del pueblo originario en Bolivia. Eso, su nombre, su organización. Estoy grabando. Mi nombre es Cristian Domínguez, vengo de la Amazonía boliviana, del pueblo TCO, Chaco Pacahuara, y estamos participando en la precumbre de comunicadores indígenas originarios campesinos. TCO es Tierra Comunitaria Originaria. Así es, Chaco Pacahuara. Y ¿es en Beni y Pando? En Beni. Pero somos frontera con Pando, nos divide un río de 800 metros, tenemos la casa a este lado de Beni y cruzamos a los chacos que están, la chacra está en Pando. Entonces, bueno, una distribución absolutamente arbitraria que, bueno, los estados han hecho en todos los países cuando han colonizado y han declarado estúpidamente la división sin tomar en cuenta las regiones sin ningún criterio. Ahora, mi participación acá es como comunicador indígena, pero dentro de lo que es ya canal televisivo, que tenemos un programa y estamos en un canal privado, pero con muchas características populares, que es RTP, de una red de comunicación popular, que tiene que ver mucho con la historia de Bolivia y los movimientos sociales. ¿Pero ese no es de un canal de La Paz, RTP? Es un canal de La Paz, yo estoy en La Paz, estamos dirigiendo y cooperando con 3 programas en sí, aquí en La Paz, desde las 5:30 de la mañana hasta las 2:30 del día, estamos cooperando, trabajando en ese sentido, en un momento presentador, en otro momento cooperando en cámara, en otro momento editando. Bueno, así somos los indígenas, somos múltiples. Sí, con respecto al tema del pueblo originario de tierras bajas, porque siempre se habla de tierras altas como símbolo del pueblo originario de Bolivia, pero siempre hay una situación de ausencia de recursos, de tema de salud, de educación, de caminos. Estoy hablando de tierra baja, más Beni y Pando, que hay una situación de inundación, conflictos por el tema de TIMNIS, o sea, hay mucha información que no está divulgándose a nivel internacional sobre la situación de tierras bajas. Así es, poco conocimiento porque Bolivia, el 77.76% es territorio amazónico y el restante es andino, de tal manera que porque está la sede de gobierno, porque aquí está el poder económico y político, es que lo conocen a Bolivia como un país andino, siendo un país amazónico. A partir de ahí, entonces, nosotros tenemos de las 36 lenguas originarias que existen, naciones ahora en la nueva Constitución, nosotros tenemos 34 en tierras bajas y 2 en tierras altas. La población indígena es bien mermada a consecuencia del genocidio que nos hicieron los colonizadores y los que estuvieron poblando, descendientes de los colonizadores, los criollos, en lo que es la Amazonía por el asunto del caucho, la quinoa, quinina y otros más. Castaña, madera. La castaña ahora y la madera. Entonces, lo que han hecho es un genocidio, cazar a los indígenas, cazarlos tal con la palabra que se dice como a cualquier ser vivo o animalito. Entonces, nos han exterminado poblaciones de 100.000 habitantes, 200.000 habitantes, los han dejado con una familia y media, con 15 personas. Y de ahí otro que eran miles como los chacos, pobladores de inmensos territorios, guerreros, los han dejado 15 familias, de lo cual ya está creciendo, o sea, y hemos podido tener TCO. Estamos hablando ya de minorías étnicas, ya que básicamente minorías étnicas porque no... Por el genocidio. Por el genocidio que han creado por armas, por capturas, por esclavitud, por las epidemias que nos trajeron, y lo único que se hizo para poder sobrevivir, meterse a los lugares más alejados donde
el boliviano o el carayana en sí no tenía entrada hacia nosotros, y ahí hemos podido crecer, multiplicarnos nuevamente sin contacto con la sociedad. Después ha crecido la población boliviana, porque básicamente el indígena dice los bolivianos. Hasta ahora en la Amazonía no se identifican como un Bolivia, que yo soy boliviano, porque eso representa a los criollos, representa a los colonizadores y a ese gobierno neoliberal, a este Estado que todavía no ha podido cambiar, a pesar que tenemos un gobierno con una revolución democrática, pero el Estado no se ha podido cambiar, sigue el mismo. Con respecto a las organizaciones Tierras Bajas, siempre se lo vio como CIDOB, como Central Indígena del Oriente Boliviano, como la base sustentador de todas las organizaciones de Tierra Baja. ¿Cómo estaría CIDOB ahora, después de ese proceso de división? Estoy hablando más que nada, donde un director que estaba votado por las bases, después fue sacado de ahí, ingresado a organizaciones que eran fieles al Estado. Eso, por lo menos eso lo dicen los que integrantes de CIDOB. ¿Cuál es la situación actual? Porque mucho no se entiende, porque antes las organizaciones de CIDOB o integrantes de Tierras Bajas eran fieles o adherentes del gobierno nacional, y ahora hay como una división. ¿Cuál es la situación actual? No, lo que pasa es que los pueblos indígenas de la Amazonía, Tierras Bajas, nunca han sido gobernistas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ni comunistas, ni leninistas, ni trotskistas, ni de derecha, porque somos comuneros. Y la filosofía comunera integra desde el recién nacido hasta el que muere. Estamos hablando de comunidad, cuando uno dice comunidad. Donde está la biodiversidad es parte de la comunidad, donde el territorio es parte de la comunidad, donde el agua forma parte, el viento, la lluvia, es el todo la comunidad. Es la comunidad de vida o de la vida. Eso es la filosofía de los pueblos de Tierras Bajas. Cuando entramos en el Pacto Unidad, entramos porque en los años 90 hicimos la primera marcha, donde hemos ido pidiendo la inclusión a lo que es Bolivia, porque hasta ese momento nosotros no éramos bolivianos, no estábamos incluidos por ningún motivo. De alguna forma lo andino estaba, pero la parte amazónica, los pueblos, no teníamos ni escuelas, no teníamos posta. Hasta el 2004 algunos lugares recién ha habido presencia del Estado. Por lo tanto, siempre nos expresábamos los bolivianos, vamos a ir donde los bolivianos. Entonces, ¿qué serían los criollos? Claro, los bolivianos en sí, de verdad. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos entre 5.000 a 7.000 años de existencia como pueblo, como nación. Preexistente del Estado. Claro, y viene un Estado que no tiene ni 200 años de vida y se comporta como un adolescente. Cambia de persona en el gobierno y cambia toda la política del gobierno. Sube otro, cambia otro. No es más que un comportamiento de adolescente. Así lo tomamos. Entonces, contra nosotros que tenemos toda una vida de 7 millones de años, por lo tanto lo vemos como muchachos arrofaldados, atrevidos, nos quitan el territorio, nos quitan nuestra riqueza, abusan de nuestras mujeres, abusan de todo, y la discriminación que hemos sufrido. Por lo tanto, ese es el pensamiento básico, que no es el mismo andino en cuanto a lo político. Ahí lo andino es mucho más hacia el gobierno, mucho más, tiene más contacto, por lo tanto, y nosotros menos. Entonces, ¿qué pasó? Con la marcha del 91, del 90-91 que hemos preparado, hemos venido pidiendo dignidad, territorio e inclusión. Y que después se devolvió en la Constitución. Claro, nosotros propusimos la Constitución, después todo un proceso, se hizo el Pacto de Unidad, sí, en el cual había un objetivo común, que era la Constitución. Y eso nos unió hasta llegar al primer gobierno del compañero Evo Morales. A partir del primer gobierno de Evo Morales, nosotros hemos pedido, en la Constitución hemos luchado por autonomías.
Pero hasta este momento la autonomía sigue camuflada y pareciera que nos dicen que no necesitamos autonomía los pueblos indígenas porque lo tenemos al Estado en este momento con Evo Morales. Pero luego sale Evo Morales de aquí a un tiempo, eso no es eterno. ¿Qué va a pasar con los pueblos si hemos luchado por eso? No, y aparte el reclamo de no solamente de autonomía, sino también la coparticipación en el tema de los recursos. Por ejemplo, los yacimientos con los guaraní, el mutum, el tema de la selva, el TIN con el tema de la carretera. Ya se están viendo en este momento elementos en los cuales lo desfavorece realmente el gobierno hacia los pueblos originarios, más que nada de tierras bajas, y no hay ese cumplimiento de esa promesa de autonomía. Bueno, todos los gobiernos han tenido la característica de colonización a tierras bajas. Siempre, sí. Ya han cambiado de nombre, sí. Interculturales, cambian de colonización, que proyectos, que una cosa. Lo que quieren es nuestras tierras porque dicen que son fértiles y que aquí no hay tierra. Y eso es y también hablan de que son ociosas. Es una falencia. ¿Por qué? Porque los que viven en Oruro tienen sus parcelas en Oruro y también van y piden a Chapare y después de Chapare van y piden en Pando. Entonces, eso es una verdadera mentira. ¿Por qué la política de Estado no agarra y vuelve? ¿Qué culpa tenemos nosotros como amazónicos? Que ellos tenían un bosque andino en Oruro, en toda esa zona de Potosí, tenían bosques andinos. En 100 años lo han desgraciado porque no han sabido administrar los recursos. De tal manera que ahora tienen impacto de sequía, impacto de salares, tienen impacto de las nevadas, las heladas, porque no hay un control climático que regule ese sistema. Entonces están viviendo problemas. Pero si hubiera una política de Estado para recuperar esas tierras, pues no habría necesidad de que ellos estén invadiendo los territorios selváticos, porque los invaden, claro. Y entran y lo destruyen. ¿Por qué? No tienen la cultura selvática. No, y nos dicen que somos salvajes, y los salvajes están en la ciudad en este momento. Esos son salvajísimos, se matan entre ellos, usted no puede salir, le roban, en fin. Entonces ese es el concepto. Nosotros manejamos una cultura selvática porque vivimos de ella. El bosque es nuestra farmacia, el bosque es nuestro supermercado, el bosque nos da la vida, nos da el agua, nos da el aire. Entonces eso es para nosotros la comunidad. Entonces, dentro de lo que es ya la política ahora del MAS hay sus ciertas contradicciones. ¿Por qué? Porque los 4 ejes centrales del proyecto del MAS, ya en parte económica, es estrictamente extractivista como los años 70, 80. Es la misma línea. Ahora, que haya una nacionalización, que haya una distribución de la riqueza en este momento, que hay mayores ingresos, es muy aparte. Pero en cuestión de recursos naturales, en las 2 gestiones que está el MAS, no ha avanzado absolutamente nada en la reglamentación de los recursos naturales. En la parte social, en la parte económica, en la parte de salud, de educación, sí hay avance. Pero en cuestión de recursos naturales se ha aplazado las 2 gestiones del Parlamento del MAS hasta este momento. Entonces, eso ha permitido el disloque del bloque amazónico o que le llaman el oriente, ¿no? Los bloques orientales, que son pueblos indígenas, ha habido un disloque en el Pacto de Unidad, de tal manera que ha llevado a que como en este momento las organizaciones están cooptadas, están al servicio del partido gobernante, entonces ni siquiera están haciendo propuestas. Nosotros hemos apoyado y hemos llevado ese gobierno. Hemos apoyado y hemos llevado al gobierno porque hasta ese momento decíamos en nuestro gobierno. Nos identificábamos, lo hemos puesto el hombro por todos los lados. Y inclusive en la masacre de Pando, yo soy un sobreviviente de la masacre de Pando, donde le hemos entregado Pando y Beni en las manos del Estado en sí, nosotros como campesinos, 16 muertos. Entonces, ¿pero qué pasó? Lo que pasa es que las organizaciones empiezan a ser más servilistas que propositivas.
y en el momento que se vuelve servilista pierde ya su horizonte orgánico. Yo soy muy político, pero orgánico, respetuoso orgánicamente. Entonces, primero la organización y después la sigla política. Entonces, yo le doy mi voto, mi apoyo, pero ese es el disloque ya entre lo orgánico y lo político orgánica, pero lo político partidista disloca, y eso es lo que nos ha llevado a que las organizaciones de tierras bajas se separen del pacto de unidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no te lo podía pintar en un programa, y estamos en un canal privado pero con muchas características populares, que es RTP, de una red de comunicación popular que tiene que ver mucho con la historia de Bolivia y los movimientos sociales. ¿Pero ese no es de un canal de La Paz, RTP? Es un canal de La Paz, yo estoy en La Paz, estamos dirigiendo y cooperando con 3 programas en sí aquí en La Paz, desde las 5:30 de la mañana. Simplemente su nombre, su organización, dónde está, de dónde es, bueno, de Bolivia, y cuál es la realidad del pueblo originario de Bolivia, nada más. ¿Cómo? La realidad del pueblo, para su entender, cuál es la situación del pueblo originario en Bolivia. Eso, su nombre, su organización. Estoy grabando. Mi nombre es Cristian Domínguez, vengo a las 2:30 del día, estamos cooperando, trabajando en ese sentido, en un momento presentador, en otro momento cooperando en cámara, en otro momento editando. Bueno, así somos los indígenas, somos múltiples. Sí, con respecto al tema del pueblo originario de tierras bajas, porque siempre se habla de tierras altas como símbolo del pueblo originario de Bolivia, pero siempre hay una situación de ausencia de recursos, de tema de salud. De la Amazonía boliviana, del pueblo TCO, Chaco Pacahuara, y estamos participando en la precumbre de comunicadores indígenas originarios campesinos. TCO es Tierra Comunitaria Originaria. Así es, Chaco Pacahuara. Y ¿Es en Beni y Pando? En Beni. Pero somos frontera con Pando, nos divide un río de 800 metros, tenemos la casa a este lado de Beni y cruzamos a los chacos que están, la chacra está en Pando. Entonces, bueno, una distribución absolutamente arbitraria que, bueno, los estados han hecho en todos los países cuando han colonizado y han declarado estúpidamente la división sin tomar en cuenta las regiones sin ningún criterio. Ahora, mi participación acá es como comunicador indígena, pero dentro de lo que es ya canal televisivo que tenemos.